Hola, muy buenos días. Nosotros somos el equipo de Alemania. Hoy vamos a estar explicando un poquito sobre su cultura y su host. Alemania se ubica en el corazón de Europa Central, donde su idioma natal es el alemán, pero contiene variaciones en el inglés, y sus principales características es que son líderes en ingeniería y exportación tecnológica. Su sociedad tiene una alta calidad de vida y se guían por el respeto al orden y su colaboración con la sostenibilidad. Cuando hablamos de un tema empresarial, es inevitable hablar sobre la expansión, y no una expansión a nivel local, sino llevar a la empresa a otro nivel, a instalarse en otro país. Esto no estaría fácil. Si queremos que la empresa tenga éxito, es necesario entender cómo funciona la mente del consumidor, saber cómo piensa y cómo toma decisiones. Para entender la mente del consumidor, usamos una herramienta conocida como las 6 dimensiones culturales de Hofstede. Gracias a ellas podemos tener un mejor entendimiento de la mente del consumidor. En primera dimensión tenemos a la distancia al poder. Aquí se mide qué tan cómoda se siente la gente con que haya jefes o líderes que tengan todo el control, si las órdenes se pueden cuestionar o no. En la segunda dimensión tenemos al individualismo versus el colectivismo. Se mide qué es más importante, tú mismo o tu grupo. Si lo más importante es el éxito personal, ser independiente y cumplir tus propias metas, o si lo más importante es la familia, el equipo, el país, y aquí la gente se cuida entre sí. En tercera dimensión tenemos a la masculinidad versus la feminidad. No tiene que ver con hombres o mujeres, sino con los valores que se promueven en la sociedad. En la masculinidad el objetivo es ganar, ser el número uno, tener el mejor auto y competir. En la feminidad el objetivo es la calidad de vida, la empatía y que todos estén bien. En la dimensión número 4 tenemos la evasión de la incertidumbre. Mide cuánto les asusta una cultura, el futuro o las cosas que no conoce. En la quinta dimensión tenemos la orientación a largo versus corto plazo. Ahorrar para el futuro o vivir el hoy. Se mide en qué tiempo tienen puesta la mente la sociedad. En el número 6 tenemos la indulgencia versus la restricción. Se mide cómo maneja la gente sus impulsos y deseos al divertirse. A continuación daremos estas mismas dimensiones aplicadas en un ejemplo real. En este caso será en el país de Alemania. En la distancia al poder, tenemos que esto se refiere a qué tanto una sociedad acepta las diferencias de autoridad y jerarquía. En Alemania es un nivel bajo, por lo que los empleados suelen expresar sus opiniones y participar en las decisiones. Los líderes no suelen actuar como coordinadores, solo como figuras de apoyo, no como autoritarias. En el contexto empresarial, las estructuras corporativas son marcadamente planas, ya que los líderes no actúan como autócratas, sino que se espera que sean coordinadores y facilitadores. Las decisiones importantes se toman por un consenso y tras intensos debates técnicos entre directivos y subordinados. Y en el contexto social, tenemos un fuerte rechazo a los privilegios de estatus. El concepto de Mitbestimmung, de codeterminación, es de ley en Alemania. Los representantes de los trabajadores tienen un peso real y asientos en las juntas directivas de las grandes empresas. Esto lo podemos tomar como que realmente se busque que sea unas decisiones tomadas por todo el equipo y no solo como autócratas, como se mencionaba, que los coordinadores sean los que llevan todo el peso de las decisiones. Y de la misma manera, mide si la sociedad acepta que el poder se distribuya de forma desigual y jerárquica o prefiere la igualdad y la descentralización, como en el caso de Alemania. En la dimensión del individualismo versus el colectivismo, se llegó a una puntuación alta del individualismo, con una puntuación de 67. En el contexto empresarial, aquí la relación se basa en un contrato de beneficio mutuo. Sí, yo te voy a dar beneficio, pero tú también a mí, dame resultados. No se involucra tanto los lazos familiares o las amistades, sino que se valora la capacidad de trabajar sin supervisión, sin que alguien esté detrás de ti diciéndote si ya terminaste. Se valora mucho la independencia de que no estén detrás de ti. En el contexto social existe una separación tajante entre la vida laboral y la persona. Hay un término que se conoce como Feierabend, que si lo ponemos en el traductor se traduce literalmente como hora de dejar de fumar.
pero una mejor traducción sería fin de la jornada laboral. Aquí se cree que las horas de trabajo son para trabajar. No tenemos que involucrar a la familia y tampoco hay diversión. Además, se valora muchísimo la honestidad más allá de la diplomacia. No es tanto como en Japón que se tiene que tener mucho respeto, sino que aquí se valora que digas las cosas. Hay un término que se le dice directate, que significa más o menos hablar sin rodeos, hablar directamente, sin mentiras, sin echar choro. En México se le denomina como hablar al chile. Masculinidad y feminidad. Analiza si una sociedad se enfoca más en el éxito y la competencia o en la calidad de vida y la cooperación. Alemania presenta una orientación hacia el rendimiento, la especialización y el logro profesional, aunque también mantiene políticas de bienestar social. Alemania se encuentra en un nivel medio o alto de masculino. El contexto empresarial se valora enormemente la competencia, el rendimiento y la especialización técnica. El estatus no se demuestra con autos lujosos o relojes caros, a la ostentación, sino a través del conocimiento técnico acumulado y la calidad del trabajo. En el contexto social, el sistema educativo alemán segmenta a los niños a temprana edad según sus capacidades académicas y técnicas, lo que refleja una orientación hacia el rendimiento. Sin embargo, al tener también rasgos femeninos, el país cuenta con un robusto sistema de bienestar social y leyes estrictas de protección al trabajador. También define si la sociedad se mueve por el éxito, la competencia y el rendimiento, o más por la calidad de vida, la armonía y la solidaridad. En la dimensión de evitación de la incertidumbre se mide el grado en que una cultura se siente amenazada por lo desconocido, la ambigüedad y la falta de estructura. Llegamos a una ponderación alta con un puntaje de 75. En el contexto empresarial, los alemanes planifican todo con extremo detalle antes de ejecutar un proyecto. Aquí no puedes ir improvisando, no puedes llegar con una propuesta y decir, bueno, si llega a pasar esto, no sé qué hacer, ya lo veremos en el camino. No se puede hacer, se considera una falta de profesionalidad. Eh, con decir que Alemania es considerada como la cuna de los estándares industriales. Un ejemplo son las normas DIN. Aquí los procesos de negociación suelen ser lentos, parecidos o similares a los de Japón. Se suele tener un análisis minucioso para amortiguar riesgos o los posibles riesgos que se pueden presentar en ellos. En el contexto social está también muy marcado, inclusive se llega a tener seguros para tener una bicicleta, cosa muy diferente a los países de Latinoamérica. Orientación a largo plazo. Analiza si la cultura prioriza la preparación para el futuro mediante el ahorro y la perseverancia, o si se enfoca en mantener las tradiciones y obtener resultados rápidos. Alemania tiene una fuerte orientación a largo plazo, ya que promueve el ahorro, la innovación, la educación y la inversión constante para garantizar el éxito futuro, ya que tiene esto una orientación a largo plazo de nivel alto. El contexto empresarial es que el famoso Mittelstand alemán, las empresas familiares medianas que sostienen la economía del país, no buscan generar ganancias masivas en el próximo trimestre para los accionistas, sino que su meta es sobrevivir y dominar su nicho de mercado durante las próximas generaciones, invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo. Y en el contexto social, la cultura del ahorro financiero está sumamente arraigada. Existe una tendencia natural a la sustentabilidad y la inversión en la educación de los hijos como una estrategia de estabilidad a futuro. En la dimensión de la indulgencia versus la restricción, se mide si la sociedad permite la gratificación libre de los deseos e impulsos orientados a disfrutar de la vida, o si las regula mediante normas morales o estrictas. Es interesante, ya que un profesor nos comentaba que si quieres hacerte millonario, es tan fácil como tomar uno de los 7 pecados capitales y hacerlo negocio. Y aunque en parte es verdad, sobre todo vemos claros ejemplos en Latinoamérica, no es una regla universal. Es por eso que es importante conocer estas herramientas. A Alemania lo ponderamos con una puntuación baja de 40. En el contexto empresarial, esta dimensión se puede ver como que el entorno de trabajo suele ser serio. El humor en la oficina
se desenvuelve con cuidado, ya que existe la creencia de que el tiempo de trabajo es para trabajar. Lo platicábamos bastante. Se tiene esta filosofía alemana sobre las 24 horas del día. 8 horas son para asuntos personales, 8 horas son para trabajo y 8 horas son para dormir. Es la trilogía perfecta, por así decirlo. Aquí el tiempo es valioso y se tiene que destinar con cuidado. Si voy a trabajar, es a trabajar. Si voy a dormir, voy a dormir. Si voy a disfrutar, voy a disfrutar. En el contexto social, también existe un fuerte sentido del deber y del autocontrol social. No podemos dejarnos llevar por el impulso ni por el ocio. Actitudes como quejarse en el público por el ruido o por la basura son bastante comunes porque se espera que todos sigan las normas cívicas, que todos, a pesar de que se vayan a divertir, se comporten porque estamos en una sociedad. La diversión y el ocio se planifica y se gana después de haber cumplido con las obligaciones. eh, Aquí existe un refrán alemán, no lo voy a decir, pero lo pueden ver porque mi alemán es un poco oxidado, pero se puede ver claramente la mentalidad alemana. Primero el trabajo y luego el placer, cosa que es muy diferente a México. Aquí en México sería primero el placer, luego el placer y después, al último, el trabajo. Eh, Así que es interesante ver cómo actúan estas diferentes culturas y cómo chocan a la hora de hacer negocios y en el comportamiento de las personas. Implicaciones en la administración. Las empresas alemanas valoran el liderazgo basado en conocimientos técnicos, la toma de decisiones bien analizada, el trabajo en equipo estructurado y la planificación a largo plazo. Esto favorece la eficiencia, la calidad y la competitividad internacional. En su liderazgo, Alemania no se basa en el carisma personal, el estatus social o el autoritismo, sino en la competencia técnica y la experiencia demostrada. Debido a la baja distancia al poder y la alta masculinidad, el jefe es visto como un primero entre iguales. Su toma de decisiones es que quizá el aspecto que más impacta en la combinación de una alta evitación de la incertidumbre y una fuerte orientación a largo plazo. El proceso de toma de decisiones que se maneja en Alemania puede parecer exasperadamente lento para culturas más improvisadoras, pero es sumamente eficiente en su ejecución. Dentro del país, sus valores de disciplina, organización, calidad y visión de futuro permiten que se desarrolle entre empresas sólidas y altamente competitivas. Implicaciones en la administración, en el trabajo en equipo. El trabajo en equipo en las organizaciones alemanas está fuertemente moldeado por el individualismo con una ponderación de 67 y la necesidad de estructura. En los negocios internacionales, negociar con contrapartes alemanas requiere comprender su necesidad de previsibilidad. ¿Qué quiere decir? Anticiparnos a posibles acciones en el futuro. Se tiene que tener seriedad y un enfoque a largo plazo. En conclusión, el análisis de Alemania a través del modelo de Hofstede demuestra que la cultura no es un factor periférico en el mundo de los negocios, sino que el software invisible que programa el comportamiento organizacional. El éxito global de la economía alemana y en particular de su Mittelstand no es casualidad. Es el resultado directo de una perfecta alineación entre sus valores culturales y sus prácticas administrativas. La combinación de una alta evitación de la incertidumbre con una orientación a largo plazo crea un ecosistema empresarial único, obsesionado con la calidad, la previsibilidad y la especialización técnica. Mientras que en otras culturas, la falta de flexibilidad o la lentitud en la toma de decisiones cooperativas pueden ser vistas como debilidades, en el contexto alemán se transforma en una ventaja competitiva, la ingeniería y la precisión de los procesos robustos. También esto influye directamente en su éxito económico y empresarial, convirtiéndolo en un país altamente competitivo y internacionalmente.